Estamos de vuelta para profundizar en la que sin duda ha sido la noticia del día, la renuncia del administrador de la moneda, Cristian Riquelme. Vamos a hablar al respecto con el presidente subrogante del PPD, precisamente el partido de Riquelme, Gonzalo Navarrete. Gonzalo, gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Ustedes como partido le habían quitado el respaldo a Riquelme, ¿por qué? Mira, en realidad lo que habíamos planteado es lo siguiente. Si bien no existe un tema legal, porque hasta ahora no hay ninguna acusación en específico, él estaba ocupando un cargo de confianza política. Y cuando uno está en un cargo de confianza política, lo que tiene que tener siempre la disponibilidad es que si está generando un problema político, él debe irse. Él tenía esa situación. Nosotros entendemos que el rol de un militante que ejerce un cargo político es evaluar día a día las circunstancias, y yo entiendo que él afortunadamente lo evalúa de la misma manera que lo estamos planteando nosotros. Nosotros en ese sentido nunca hemos tenido una defensa corporativa. Él asumió un cargo que era de exclusiva responsabilidad, que tenía un conjunto de tareas, las cuales no estaban cuestionadas. Ojo, que es bien relevante lo siguiente. Cuando él reconoce que efectivamente tuvo una actitud impropia con recibir al personaje de la UDI, que queda claro que él no estuvo en el tema del borrado de los computadores porque él estaba fuera. Y en este tema de los negocios, todos eran por Chile Compra, y por lo tanto él no ejerció influencia directa. Buena parte de ese negocio, además de la señora, se hace en periodo en el cual él no tenía ningún cargo. Entonces uno dice, mira, ok, uno puede entender que no hay ilegalidad, pero hay un problema político que se estaba generando, que era complejo, que transformó buena parte del espacio del verano en decir, otra vez tenemos un problema, y creo que era necesario que él se fuera. ¿Ustedes le habían hecho ver a él la situación? ¿Le habían dicho, mira, creemos como partido que lo mejor sería que presentes la renuncia? Mira, la verdad es que nosotros no teníamos ningún contacto directo con él, porque finalmente él, tal como ha salido, tampoco ha sido un personaje muy activo en la militancia. Él no ha tenido cargo, y por lo tanto, desde el punto de vista de los que estábamos en ese momento en funciones, Óscar como secretario general, René o yo, no teníamos contacto directo, pero también se lo hicimos saber por la vía pública y con algunas personas en lo privado que era bueno que él reevaluara esa situación. ¿Y hubo respuesta de él? La respuesta fue hoy día. Sí, está bien, pero me refiero en los días anteriores. Mira, va a ser claro, lo que él planteaba es, yo encuentro súper injusto de que habiendo hecho el trabajo, habiendo presentado las restricciones, por ejemplo, del tema de la declaración de patrimonio, igual que muchos otros, no habiendo en el ejercicio privado de los negocios ninguna ilegalidad, ¿por qué tengo que decir renuncio, dado que no tengo posibilidad de defenderme? Un poco el recado fue cierto. Nosotros, por lo tanto, no es que lo pasemos al Tribunal Supremo, no es que lo pasemos al Tribunal de Ética, pero lo dijimos, mira, entendemos eso. Hay una legítima honra que se debe respaldar, pero aquí hay un problema político. Esto está al lado de la moneda, esto está generando un problema, y por lo tanto tu responsabilidad política es renunciar. Y creo que él lo evaluó adecuadamente. Es decir, no hay un problema ético acá. Riquelme creó dos empresas que luego traspasó a su esposa y a su socio. Incluso una de las empresas seguía teniendo su dirección en su domicilio particular. Evidentemente había una relación. Y esas empresas tenían contratos con el Estado mientras él ejercía un cargo de confianza. Eso puede ser legal, pero desde el punto de vista ético no hay un tema en el cual él no actuó de manera correcta. Mira, lo que yo entiendo es que primero esas empresas se crean cuando él no tenía ningún cargo público ni de responsabilidad. Posteriormente, cuando él asume un cargo de responsabilidad, hasta donde uno entiende, esa empresa funcionó específicamente en un área que no tenía relación con él, estaba parte del convenio marco, hasta donde uno sabe, no ejerció influencia indebida para ser adjudicado, y también desde el punto de vista del procedimiento tributario tampoco teníamos datos que esto fuera ilegal, pero evidentemente genera un problema. ¿Pero cumple los estándares de probidad del PPD que una persona siga haciendo negocios con el Estado cuando es funcionario de confianza por medio de empresas de su esposa, de un socio que tiene su dirección en su domicilio particular? En términos de probidad no hay nada que discutir ahí. Si es que hay algún tipo de influencia, yo creo que claramente hay una discusión que dar. Cuánto es lo que él influyó o no, nosotros no sabíamos que eso ocurría, no había una acusación formal de que él hubiera, a través de interpósita persona, ejercido influencia. Creo que es discutible, creo que es un tema que efectivamente colocaba esto en un riesgo político, mejor que lo responda desde el punto de vista de no estar en la moneda.
Lo veremos si es que, o a raíz de un informe de la Contraloría o lo que el propio Ministerio de Salud vea, si es que allí él hizo algún tipo de influencia indebida, no se ve bien. Yo diría que esto está en el límite, como yo dije hace un tiempo atrás, entre lo ético y lo estético. Estético no es, no se ve bien. Uno debiera abstenerse de eso y entender que si está en el Estado y tiene menores ingresos por estar en el Estado, entonces, bueno, que restrinja su actividad, porque la actividad comercial hecha desde alguien que tiene el Estado, creo que hoy día es una barrera que no es posible traspasar. Y que, bueno, si uno tiene que optar en que eso significa menores ingresos, será parte del juego. Como presidente subrogante del PPD, ¿le ha hecho daño al PPD el G90 y el rol que tuvo importante en la pre-campaña y en la primera parte del gobierno de la presidenta Bachelet? Mira, ahí nosotros tenemos dos lecturas. El G90 encabezó un proceso político en que pasamos de una mirada, de una concertación que solo negociaba y que miraba los temas desde el punto de vista de mercado, a una nueva mayoría que establece una nueva mirada en que no son solo los temas de mercado, que se requería una reforma tributaria, que se sacó, que había concentración del poder económico y que impedía la desigualdad, en que el terminar con todos los temas de mercado en la educación requería voluntad política, y que la concentración del poder económico, del poder político con el vía del binominal, esa fue una tarea que encabezó Rodrigo con mucho fuerza y con mucho entusiasmo. Está bien, pero en la pre-campaña y en la elaboración del programa, buena parte de eso financiado con platas irregulares de grupos económicos como SQM. Claro que es un tema que a nosotros no nos parece, porque si bien uno puede entender que existía un contexto en el cual la política no tenía financiamiento, creo que el límite de SQM, desde el punto de vista del PPD, era muy complejo. Porque el límite de SQM, que tenía toda la impronta de Ponce Lerú y lo que él significaba, es un tema que es bien complejo. Desgraciadamente pareciera ser que SQM estableció una red de financiamiento a todos los partidos e hizo una cooptación de la política, y en ese sentido las responsabilidades políticas de Rodrigo o de los que estuvieron en eso fueron pagadas. ¿Fue un error entregarle tanto poder a Rodrigo Peñailillo y a la gente del G90? O sea, yo creo que ahí hay un tema de... Se apostó a un cierto tipo de convicción de liderazgo que yo creo que era necesario de cambiar. Tal vez lo que uno podría decir que la G90 estableció menos lazos, menos complicidades, consideró que tenía en su responsabilidad, más allá de lo que la política, para hacer una transformación de este tipo, es razonable hacer de tiempo, de voluntades. Yo creo que Rodrigo pagó también seamos claros, pagó incidir en cortar cosas que venían siendo completamente innecesarias o cambios en el país que eran necesarios. Es decir, términos de la concentración del poder económico, términos de la concentración del poder político y términos de los negocios y la educación no son gratis. Pero Peñailillo no salió por eso de la moneda. Pero yo durante vacaciones vi Scandal, y yo creo que, como decía un amigo, en política los elefantes rosados no son casuales. Y yo creo que Rodrigo puede haber cometido errores, pero también en la medida en que tocó tanto poder, eso no es gratis. Y en una sociedad que tiene esta capacidad de concentración, yo creo que también, aparte de sus propios errores, también hubo una operación en torno a decir que alguien que había hecho eso tenía que pagar sus responsabilidades. Entonces, una de los que perdieron poder, aquí hubo mucha gente que perdió poder, por ejemplo en el tema o plata. Si alguien tenía rentabilidad de cerca de 1.500 millones de pesos anuales y a raíz de la ley de inclusión termina con un sueldo de 5 millones de pesos, la verdad es que creo que eso duele. Ya, está bien, pero eso significa que ustedes tienen algún elemento de que alguien realizó una operación política para sacar a Peñailillo, porque los antecedentes sobre Peñailillo son bastante claros, muchos de ellos están en la prensa, los está investigando la Fiscalía. Claro. ¿Tienen que alguien armó esto? O sea, cuando tú tienes una discusión de poder de esa envergadura, aquel que se siente amenazado usa los mecanismos que tiene, que todos conocemos en política. Yo no tengo el dato y el antecedente, pero solo es configurar lo que ocurrió. Y yo creo que ahí hay un tema que uno debe darle una vuelta y que no debemos desconsiderar, que
tendrá que discutir en la Fiscalía cuánto de ilegal hay en esto, cuánto efectivamente él debe responder con su responsabilidad más bien de tipo legal. Creo que es un tema que la justicia tiene que resolver. Pero también miremos esta otra parte en donde hay una satanización de Rodrigo Peñailillo, que si uno la coloca en un equilibrio político de mediano plazo, también hay que entender de que ahí hay hay algo que no está tan claro. La historia lo dirá, siempre lo que ocurrió hace 15 años hoy día se viene a saber. Yo creo que uno debiera tener con cautela, pero hay dos miradas de Rodrigo. Cuánto él encabezó un proceso político de transformaciones relevante en Chile y cuánto tiene de responsabilidad en un espacio de lo que era el financiamiento de la política, en que la gran mayoría estaba irregularmente ejerciendo esa manera de recaudar. Pero Peñailillo actúa en conjunto con grupos económicos para obtener financiamiento irregular. Luego actúa en conjunto también con la defensa de Patricio Contés en SQM en el tema de impuestos internos. Esos son hechos objetivos. Claro, y ante los cuales tendrá que responder, y que la justicia está haciendo ahí su trabajo y él tiene mecanismos de defensa. Yo no estoy hablando de eso, que es necesario que se sepa, se conozca, si él cometió irregularidades será sancionado. Pero el juicio político también hay que equilibrarlo con las cosas que él efectivamente logró y que no son temas menores. Y que yo creo que, quiero decir que, si bien comparto y volviendo un poco, yo no estoy en nada de acuerdo en que si hablamos con el Ministerio del Interior, nosotros le planteamos cuál es nuestra posición en el tema Riquelme, él aparezca con una frase en torno a que hay parto normal y parto inducido. Creo que también parte de la responsabilidad política es cuidar que cuando uno trabaja en conjunto con el gobierno para resolver un problema, no se pueden sacar ventaja del tipo cuña. Yo creo que una de las cosas de mi tarea como presidente futuro eventual del PPD es que tenemos que terminar con una manera de expresarnos que va en la cuña del Twitter. Y los temas son muchísimo más complejos. ¿Intentó sacar una ventaja el ministro Burgos hoy? Yo creo que el ministro Burgos se dio un gusto que no corresponde, porque la conversación que nosotros tuvimos el día viernes con él, habíamos concordado que íbamos a ayudar a que esto se resolviera, y cuando él habla de esto del parto inducido, finalmente creo que es una ventaja innecesaria. La coalición hay que cuidarla, incluyendo las palabras. Cuando uno toma un acuerdo en torno a que vamos a trabajar en conjunto, uno no lo puede romper unilateralmente haciendo esto que terminemos con el lenguaje del Twitter. Yo creo que aquí las complejidades son mayores. Finalmente, cuando uno, en lo que tú me preguntabas de Rodrigo, solo tiene una versión y no da un panorama más amplio, termina uno caricaturizando un espacio de la política que está en transformación. Había un proceso de financiamiento que afortunadamente se termina, la justicia tiene que actuar, pero entendamos que la complejidad de los procesos permite que haya un poco más de matices. Gonzalo Navarrete, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches.